Y el tema unión, como siempre lo decimos, atrae a mucha gente, a propios y extraños, ¿no? Y además está muy convulsionado el ambiente porque hay muchos fondos. La justicia federal, la FIP, está investigando lo que pasa en Unión desde hace mucho tiempo. Al presidente de Unión, a Luis Espán, al empresario Luis Espán. Y esto ya es muy delicado. Yo recuerdo siempre cuando un sindicalista que no está entre nosotros ya falleció, me decía, no quiero saber nada con que la justicia y la FIP se meta en mi institución. Yo me imagino, Luis Espán, cómo debe estar con la FIP y la justicia federal, causas importantes, no son sencillas, son muy serias, se está investigando en profundidad. Y la noche de ayer, la tarde-noche de ayer, en Unión, una asamblea importante también por los puntos a tratar, ¿no? El presupuesto fue algo importante, por supuesto, balance, presupuesto, pero los fondos que aportó aparentemente Luis Espán, 5,5 millones de dólares, un poco más, y lo importante es que se aprobó una auditoría, dicen en forma unánime. Uno de los que propuso todo esto, que llevó adelante con su agrupación Triunfo Tatengue, Rodrigo Villarreal. Rodrigo, ¿cómo te va? Carlito, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, después de... Contame cómo fue. Yo he ido a la de Colón, pero la de ayer fue una asamblea dura, tensa, en donde el clima estaba denso. ¿Cómo fue ingresar a esa asamblea en Unión? ¿En dónde fue? ¿En el Malvichinó? Fue en lo que se conoce como la pajarera, digamos. Ah, sí, sí. Donde también hoy ha sido, digamos, ha tenido alguna refuncionalización y bueno, ha quedado como salón de actos preferencial para las asambleas, ¿no? Pero la verdad es que fue una asamblea histórica. ¿Se habló mucho? ¿Se preguntó mucho? Se preguntó mucho y hubo un cambio de actitud de Espán, realmente, ¿sí? Que esto es elogiable. Un cambio de actitud donde no se cerró justamente en su verdad absoluta, sino que hasta pidió perdón. En un momento pidió disculpas por no haber brindado toda la información. Bueno, lamentablemente, digamos, se tomó 10 años para pedir disculpas. Sí, uno de los socios, digamos, uno de los... no dio la información, por supuesto, digamos. Empezó dando un informe el tesorero y algunas intervenciones de él que fueron cortadas justamente por algunos de los interlocutores que nos fuimos anotando en una lista. Pero creo que lo más importante de todo es que hubo cerca de 500 personas, más allá de que por ahí oficialmente el club informó que eran 340. Sí. Después de las 7:30 de la tarde, 8 de la noche, empezaron a llegar todos los que tenían comercio, empresas o estudios profesionales, lo que sea, digamos, personas que tenían otros compromisos empezaron a llegar. Había gente que entraba, eran las 8:30 y seguían entrando, 9 de la noche y seguían entrando. Y esto se estiró hasta las 11 de la noche, 11:15 aproximadamente, en donde hubo algunos temas que me parecen interesantes, digamos, una actitud magistral, digamos, del contador Loaiza, que fue parte de distintas comisiones directivas, con un estudio exhaustivo de lo que es por lo menos el último balance y algunos de las informaciones que por ahí no trascienden dentro de los escritos que presenta Unión. Después jóvenes contadores también, digamos, como Leo Biagini o Marcelo Sanabria o Augusto Rolón, que se informaron muchísimo, digamos, antes de ir a una asamblea extraordinaria. Digo, a ver, los que nos proponemos como dirigentes tenemos que estar preparados para esto. Y yo lo que vi es que la dirigencia de Unión, digo, el oficialismo, representado en las 5 personas que estaban al frente, digamos, de esa mesa, no estuvieron muy preparados para lo que significaba la envergadura, digamos, de lo que significaba una asamblea extraordinaria pedida en noviembre y que se debería haber hecho el 14 de marzo y que por una presentación de una socia que se llama María Salzman, con el patrocinio del doctor Matías Rittiner, pudo conseguir una intimación, una resolución, que es la 882, intimando el Estado a través de personas jurídicas tuvo que intimar a Unión para que cumpla con esta asamblea extraordinaria. Y creo que, más allá del elogio que tengo del cambio de actitud de Luis Espán y de querer dialogar mucho más,
Creo que no tiene que pasar esto de que el Estado tenga que intimar a una institución sin fines de lucro, donde tenemos 20.000 socios, y que se debe, la soberanía está en los socios, ¿no es cierto? Recordemos que después de 10 años, casi 10 años, se votó en Unión, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes fueron electos primera minoría, Sí, importante sí. porque nunca habían participado ustedes. No, nunca. En 3 meses armamos Y una además lista. porque en la asamblea ayer, lo que vos decís, que por allí hay dirigentes que no se informan, no se forman, el oficialismo sabía por lo que iban a ir ustedes, Sí. por la información, la data que ustedes iban a requerir de ellos. Y eso es lo que me extraña, no hubo una especie de ninguneo, es lo que yo analizo, deduzco. Y puede ser que hayan querido sobrar un poco la situación, digamos, como que se informaba y listo. El tema es que era muy claro la intimación, muy clara la intimación de esa resolución 882 de personas jurídicas. Sí, sí. Es tratamiento y en su efecto, información y en su efecto tratamiento. Y lo que los socios proclamamos y propusimos como moción a través de uno de los socios, que es el doctor Cornaglia, es la auditoría. Lo que se viene hablando desde antes de que gane y fuera electo con el 64% de los votos, Spam. Sí, mucho tiempo antes. Entonces, en mi presentación dije, yo comí polvo, presidente. Usted ganó con el 64% de los votos. Tiene la legitimidad de los socios. Por lo tanto, digo, merecemos el respeto y que la dirigencia que va a actuar por los próximos 3 años esté a la altura de lo que pretenden los socios. Los socios, por primera vez, creo yo, en muchísimo tiempo, después de 20 años, me dicen algunos, que asistieron a una asamblea masiva. O sea, habitualmente era entre 80, 90, 100 personas que iban a las asambleas. Hoy fueron casi 500 personas. Ayer, mejor dicho. Entonces digo, lo interesante es que va a haber una auditoría con una conformación variopinta. Va a haber 2 o 3 representantes de la agrupación Glorioso 89 que preside el doctor Decut. Va a haber 2 o 3 miembros de la nueva agrupación que está liderando Marcelo Martín. Va a haber 2 o 3 miembros de Triunfo Tatengue, la agrupación a la cual yo pertenezco. Va a haber 2 o 3 miembros del oficialismo. Va a haber 2 o 3 miembros también de las filiales. Y va a haber 2 o 3 miembros de la agrupaciones y peñas, la organización, digamos, más importante que en representación, digamos, territorial, porque son el verdadero voluntariado que tiene el Club Atlético Unión y de forma silenciosa trabajan todos los días, se reúnen todos los martes en la sede del club para proyectar, para trabajar por el club. Entonces digo, va a haber una representación de 15 a 18 personas en una auditoría donde va a haber, por supuesto, matices, diferencias, pero acá los que hablan, Carlitos, vos sabés muy bien, trazando paralelismos, los que hablan tanto, a ver, comparándolo con el Estado se rige a través de una constitución, ¿no? O sea, la Carta Suprema es la Constitución Nacional. Bueno, en este caso en Unión es el Estatuto. Tienen que cumplir el estatuto. Segundo tema, se rige también por un presupuesto, que son los recursos que entran y salen en gastos y en inversión. Esto a nivel Estado, digo, ¿no? En el caso de Unión es el balance. Y el balance, por ejemplo, tiene algunas particularidades. Nos enteramos ayer que dentro de los derechos televisivos de Superliga hay gente que se cobra de eso. Acreedores que se cobran de los derechos televisivos. Ahora, pregunto, porque mientras escuchaba anoche esta confirmación de la deuda con Spam, ¿es la única deuda que tiene Unión con un dirigente o con una empresa, con una organización? ¿Es más el dinero que se debe o solamente se debe 5,5 millones? Bueno, según lo que relata ayer Spam, hubo personas, digamos, que le deben 10.000 pesos. ¿O absorbió toda la deuda de Spam? Por ejemplo, él ayer dijo que absorbió toda la deuda de Malvicino y de Vega, de la asociación de Vega y de Malvicino. Él pagó a Malvicino y se hizo cargo. Claro, ¿cómo lo pagó? Entonces la pregunta que yo le hice es, ¿está todo bancarizado? Todo lo que usted está proponiendo. Cristina le dice de todo.
Lo que está, a ver, todo lo que está usted informando de que está en registro de balance, ¿está todo bancarizado? Y en un momento es como que duda, me pregunta, ¿qué es lo que preguntó? No entendí. ¿Es negro o en blanco, Luis? Le digo. Claro. ¿Es negro o es blanco lo que la plata? Y la otra cuestión es los herederos, que él dice, o mejor dicho, los acreedores, que son su familia, que son su hermano y sus 2 hijos, o sea, los 2 hijos de Spahn y su hermano. ¿Son socios? Adivina qué respondió. Que sí, me imagino. No son socios. Ah, O sea, ¿no? le estamos debiendo, a los socios de Unión le estamos debiendo a personas que no son socias de Unión. Son inversionistas privados. ¿En concepto de qué pusieron la plata, digamos? ¿Cuál es el interés legítimo de haber ayudarlo al padre, al hermano? No entiendo. Y otra cuestión que es importante, ¿por qué la deuda de Spahn se dolariza? La deuda con Spahn se dolariza cuando la economía de un club está en moneda argentina. ¿Por qué ese privilegio? Hay una resolución del Consejo, de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas, que bien lo relató el contador Lováis ayer, es que hay que ver qué deuda se dolariza y qué deuda que se monetiza en pesos argentinos. Digo, porque el relato fue al dólar de el 2008, estaba esta cotización, esto es lo que puso Spahn. A dólar de 2009, a dólar de 2010, a dólar de 2011, 12, ¿cuándo empezó el cepo? ¿Era tan fácil conseguir dinero en dólar en blanco o en dólar en blue? ¿En qué lo puso? Por eso dije, ¿está bancarizado todo? Y el dinero que, supongamos, ¿no? Vamos a dar la derecha. 5,5 millones de dólares, un poco más. ¿De dónde viene? Y bueno, es una persona que tiene muchas propiedades, Spahn. Me imagino que... ¿Cuál es el origen, no? O también debe tener algún flujo económico financiero, digamos, de alguna de sus empresas, ¿no? O sea, qué sé yo, la causa Servini de Cubría llevó a que vayan a la sede de Europa, donde tiene varias de las empresas en un mismo lugar, incauten mucha información, y ahí conocimos también todos los tatengues que cambió cheques del fútbol para todos, que es plata de todos los argentinos, de los impuestos de todos los argentinos, los cambió sacándole un porcentaje. Y esos cheques tendrían que haber ido al club. Dice, pero lo cambié a la mejor tasa que había de mercado. Pero estás de un lado y otro del mostrador. Pero más allá de eso, digo, ahora lo que va a hablar es la auditoría. Tenemos 90 días para conformar la auditoría, o sea, tenemos una semana para conformar los nombres de la auditoría. Y esa auditoría tiene 90 días para trabajar, pero también con una tranquilidad de que si necesita un plazo de extensión de común acuerdo, se puede estirar 30, 60 o 90 días más. Acá no hay que desesperarse por saber la verdad absoluta, hay que saber la verdad. ¿Hubo algún momento ríspido, más allá del clima tenso que se vivía, ¿no? Pero hubo algún momento en donde el presidente se sintió tocado, se sintió apuntalado por ustedes? No, conmigo no, fue un respeto. Digo por usted, por la oposición, ¿no? Un respeto mutuo, yo creo que la verdad que es elogiable. Ha cambiado mucho la actitud de toda la dirigencia del club. Algún dirigente, digamos, en su intervención, dijo que los trapitos se lavan dentro del club y no en los medios de comunicación. Bueno, yo le quisiera decir a ese dirigente, que además tiene una radio, que es dueño de una radio, o sea, dueño de medios, que el que empezó a ventilar cosas por los medios de comunicación fue el presidente Spahn, porque nosotros, todos los tatengues, conocimos la deuda de 5 millones de dólares. Ahora son 5 millones y medio, te digo, Carlitos. Sí, 5 millones, 5 millones y medio. Ayer, cuando dijo eso Ciceri, que es el tesorero... a 60. A 60, y también
él mismo hablaba de la volatilidad en estos momentos, digamos, de una economía muy inestable, de cuánto puede llegar al dólar. Entonces, ese dirigente en un momento dice, acá las cosas no se tienen que dirimir por los medios de comunicación, raro, ¿no? Porque es dueño de un medio de comunicación. Y yo le diría a ese dirigente, pensemos cómo fue la génesis de todo, ¿no? El presidente le informa a todos los socios que le debemos 5 millones y medio de dólares. Aparte ese dirigente, digamos, se había peleado, digamos, con SPAN en su momento. Eso significó un desmantelamiento del plantel profesional en el año 2012. Ahora volvió, es parte de la comisión directiva. Bueno, todo puede cambiar. Sí, las personas podemos cambiar de opinión, por supuesto, digamos. Y está bueno que los tatengues nos unamos todos, ¿no? Es un crecimiento. Y más por una camiseta. Por supuesto. No lo hacemos por otra cosa, lo hacemos por una camiseta. Eso es lo que se tiene que terminar, Carlitos. Diste en la tecla. Hay que terminar con los ismos. El día que terminemos con los ismos y que pongamos por encima a Unión, por encima de esta cuestión de espanismo, villarrealismo, decaudismo, molinismo, martinismo, ¿viste? Todas estas cuestiones de dirigentes, digamos, con mucho... Acá la construcción nuestra, de nuestra agrupación, es una construcción colectiva y muy democrática, casi de una... Hacia arriba. Claro, empezamos a trabajar de abajo hacia arriba. Y todos tenemos voz y voto dentro de una agrupación que debemos tener 150 personas y ayer nos hicimos presentes. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlitos. Rodrigo Villarreal, colega amigo, dirigente de Unión, que ha provocado que se concrete esta Asamblea de Unión, que viene a esclarecer, a que todos los tatengues conozcan, ¿no?, a quién se les debe, porque a lo mejor el dinero que ha puesto Unión, esto en Unión SPAN, quizás sea una realidad, que sea algo concreto. Tenemos que pensar de esta manera, por supuesto. Primero dándole la derecha. Entonces, los tatengues tienen que saber precisamente a dónde van los fondos, en qué se gasta, de dónde viene, quiénes son también, porque tampoco que cualquiera venga a poner dinero a una institución que es la que queremos, ¿no? Unión y Colón. Hay que cuidar de dónde entran los orígenes, ¿no? Que no sean espurios, que no sean oscuros, porque después el perjudicado somos todos los socios, los simpatizantes. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias, como siempre.